Colombia, el grupo de personas, instituciones y exigencias de justicia. Los micrófonos son suyos, doctor Rosell. Muchísimas gracias por la invitación, estimado Jaime. ¿Se ve o no? ¿Sí? Está funcionando todo. Bien. Sí, señor, Eh, perfectamente. Muchas gracias a mi querido decano, que tiene siempre la gentileza de invitarme, el doctor Germán Silva, a quien le agradezco mucho esta invitación y por supuesto a mi querido amigo y hermano ya, Jesús Caldera, quien hoy día además presentará su libro y estamos ansiosos por escucharlo. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida. Este es el tercer año que estoy con ustedes. Estamos trabajando con la Universidad Católica de Colombia desde nuestra universidad también en un programa de internacionalización que evidentemente nos hace bien a nuestros países hermanos, como son Colombia y Chile. Hoy día quisiera comentarles el origen y la evolución de la perspectiva de los derechos humanos, más bien, en tiempos de conflicto. Y yo sé que el tema de este seminario está basado fundamentalmente en el derecho internacional humanitario. Pero me gustaría reflexionar con ustedes en esta instalación del Congreso. El profesor doctor Jesús Caldera gentilmente me dio 10 minutos, así que voy a, si me permiten, ocuparlos. Estamos viviendo hoy día, y es cosa de mirar a nuestro alrededor, tiempos de mucha incertidumbre, fragilidad, temor. Estamos enfrentando un conflicto global derivado del COVID-19 y tiene muchas dimensiones. Si abrimos los ojos nos daremos cuenta que golpea las economías, tiene dimensiones políticas, sociales, evidentemente sanitarias y educacionales. Nosotros como educación superior sufrimos también esto. Por lo tanto, es un problema multisistémico y uno de los acuerdos sociales logrados en nuestra conciencia occidental es uno de los más dañados, o sea, la democracia. En este momento global en que las restricciones a la libertad individual parecen razonables por la crisis sanitaria, es necesario estar alerta para que no sea el primer paso para la restricción de nuestros derechos por otros motivos que podríamos considerar igualmente plausibles. Por ello digo que estamos frente a un daño a nuestra forma de convivencia. Es en esta circunstancia cuando el ser humano entiende lo importante que es el derecho, el respeto a las normas consensuadas por una sociedad determinada. Por ello, las crisis nos presentan inigualables oportunidades de avanzar en la protección de los derechos humanos. Contamos durante nuestro congreso con la presencia de profesores de la Universidad de Burgos. La ciudad que le da nombre a la universidad es la cuna de uno de los pensadores más preclaros de su tiempo, el maestro Francisco de Vitoria, que siguiendo las aguas de Tomás de Aquino, vincula con exactitud la dignidad del ser humano con los derechos esenciales que emanan de ella, esto es, los derechos humanos. Hablamos de mediados del siglo XVI. La persona, según Vitoria, es el centro de la creación, sujeto responsable de derecho por su naturaleza racional y titular de derechos en cuanto ser racional. Con independencia, dice, de la fe y de la cultura. Miren qué avance. Por lo tanto, desde allí el camino recorrido por la humanidad ha sido arduo y complejo. A pesar de tener conciencia de la importancia que tiene su propia naturaleza, intereses mezquinos, egoístas y fatuos han hecho reiteradamente olvidarlo en el transcurso de la historia de la humanidad. Pero quedan hasta la actualidad los principios en que se basa
el humanismo cristiano, base sólida de los derechos humanos. Por eso estamos aquí en esta Universidad Católica en Colombia. La noción de la persona humana como ser digno, libre y social, que tiene un destino individual, pero que solo es posible desarrollarlo plenamente en sociedad mediante la solidaridad con los demás. La idea de la sociedad como el fruto y al mismo tiempo el espacio natural para el desarrollo de la persona, que crea las condiciones para el progreso espiritual y material de todos sus miembros en un clima de solidaridad. El Estado como una manifestación natural de la sociabilidad del ser humano, cuya finalidad es garantizar y promover el bien común y servir a la dignidad y libertad de la persona. La justicia social, que asegure la igualdad de oportunidades, elimine la discriminación y la exclusión y promueva el bienestar, es la condición de eficacia en el logro del bien común por parte del Estado. Y por cierto, la democracia, como forma de existencia del Estado, que asegura a todos el respeto de su libertad, el pluralismo ideológico y político, la libre expresión de las ideas, el respeto de las minorías y la participación de todos en la vida política con sentido de responsabilidad cívica. Pues bien, todo esto hoy adquiere relevancia en los debates académicos que tendremos en este Congreso. Nos enfrentamos a una encrucijada producto de una crisis global, no menor a la que vivieron en los años 40 del siglo pasado. Por ello, es imperativo afianzar la democracia, la participación y el respeto al otro y su pensamiento. Los derechos de las personas se aseguran durante las crisis. Miren cómo avanza el ser humano, ¿eh? Es ahí que nosotros asumimos nuestras debilidades y buscamos protección. Ello implica que las crisis son las que nos permiten realmente avanzar y sentirnos un poco más humanos, un poco más hermanos, utilizando el término griego más bien de kairos en vez de crisis. La dignidad del ser humano surge y resurge constantemente rediviva. En efecto, pensemos en la gran crisis del siglo pasado, la gran guerra que se le llama Segunda Guerra Mundial, que en definitiva es la secuela de la primera. Durante este periodo, desempolvando el recuerdo genético histórico de personas como el maestro Vitoria, los derechos humanos fueron invocados como fundamento de un nuevo orden mundial. De esta manera se convirtieron en una causa en cuyo nombre los aliados combatieron el poder del eje. En este contexto, la campaña del escritor George Wells tuvo gran importancia, mucho impacto. Se inició tras una carta escrita en el periódico The Times en el año 39. En esta, Wells publicó un proyecto de declaración internacional de derechos humanos y esta declaración de derechos fue difundida de manera muy amplia, no solo en Europa, sino que también en continente asiático y africano, más de 48 países. Nosotros, de esa época, la comunidad académica, tampoco permaneció callada. Recordemos a Geert Lauterpacht en particular y su proyecto de International Bill of Rights, presentado al público el 43. En el mundo político, por cierto, el presidente americano Franklin Delano Roosevelt invocó también los derechos como justificación ideológica para luchar contra Alemania y sus aliados. La Carta del Atlántico sirvió de base a la Declaración de las Naciones Unidas, firmada el 1 de enero de 1942 por los representantes de 26 países en guerra contra Alemania y sus aliados. Es también la base de la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco. A pesar de esta firma, fíjense, transcurrieron 60 años para que el encargado de promover el respeto a los derechos humanos a nivel global fuera el Consejo Económico Social. Y tuvieron que pasar todo ese tiempo para que la comisión creada por ese Consejo Económico Social, recién el año 2006, se convirtiera en el Consejo de los Derechos Humanos que reemplaza a la comisión.
He querido señalar todo esto para indicar que el camino a la promoción y protección de los derechos humanos en el cual vivimos hoy ha sido un camino difícil, largo, pedregoso, que tiene siglos de desarrollo. No se ha generado espontáneamente. Son muchos los que incansablemente han luchado por ellos. Es necesario tener cuidado, por lo tanto, por quienes quieren hacer una utilización política de esto. Su defensa y reconocimiento no hace distingos de derechas o izquierdas, porque los derechos humanos son de la persona por el solo hecho de ser tal. Ya lo decía Vitoria, comilla, con independencia de la fe y de la cultura, cierre comilla. Creo firmemente que en su promoción y sustento está el desarrollo más pleno de la persona y observamos de lo dicho que la idea de los derechos humanos es una reacción en contra de las tragedias humanas que buscan en definitiva el respeto y el cuidado del otro. No olvidarnos en estos tiempos que nos aquejan y arriba la esperanza. De este modo me permito también dar por instalado este magnífico sexto Congreso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a usted, doctor Rosell, por ese saludo tan especial y sentido desde Chile. Ahora damos paso al doctor Francisco José Chaux Donado, viceministro de Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho. El doctor Chaux Donado es abogado especialista en Derecho Constitucional